Bueno, lo que quería comentar es que, bueno, lo que veíamos en la gráfica eran diferentes causas tanto indirectas como directas sobre la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y quería resaltar que las dos causas directas sobre las que me gustaría hablar hoy, que son los cambios de uso del suelo y el cambio climático, pues son dos de las que más resaltan o de las más importantes, ¿no? Pues como os decía, aquí vemos los resultados de 4 evaluaciones globales para diferentes parámetros que están relacionados con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Se prevé que de aquí al 2050 haya un aumento muy significativo de la población, también un aumento bueno, lo que veíamos también era un aumento del crecimiento económico, un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y un aumento de los cambios de ocupación del suelo. Aquí vemos ya, según un informe de la OCDE, las causas directas de pérdida de biodiversidad y entre ellas, como os decía, pues cabe destacar el aumento de la superficie de cultivo, el aumento de las infraestructuras y también el cambio climático, sobre lo que me gustaría pues hablar hoy, ¿no? En relación con estos factores, voy a hacer referencia a una serie de indicadores que tenemos en nuestros informes anuales y que podéis consultar allí. Esta diapositiva ha quedado un poco cortado lo que era, pero bueno, es básicamente para deciros que nuestros indicadores se basan en la batería de indicadores europea SEBI 2010. En rojo están subrayados los que desarrollamos a nivel nacional, pero también desarrollamos otra serie de indicadores también específicos para el caso de España, ¿no? El primer tema sobre el que me gustaría hablar sería sobre el cambio climático. Y bueno, como simple recordatorio, y como todos sabéis, la temperatura del aire de la Tierra, la temperatura del aire en superficie a nivel global ha aumentado 0,76 grados centígrados desde 1850, según las estimaciones del IPCC. Según el último informe de síntesis del año 2007, y los modelos predicen que para finales de siglo podríamos tener aumentos de temperatura comprendidos entre los 1,8 grados centígrados y 4 grados centígrados, y en el peor de los escenarios hasta 6 grados centígrados. O sea que es lógico y cabe preguntarse cuál va a ser el efecto de este cambio climático que va a tener lugar sobre la biodiversidad, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría hablar es sobre un estudio sobre el impacto que va a tener el cambio climático sobre la productividad primaria neta de los ecosistemas terrestres. Como todos sabéis, la productividad primaria neta es la cantidad de biomasa que produce un ecosistema en un periodo determinado de tiempo, y es un parámetro que determina la composición del ecosistema y los procesos básicos que tienen lugar entre sus componentes, y es un parámetro muy importante a tener en cuenta, ¿no? Aquí vemos en este estudio lo que se ha hecho es comparar la productividad primaria neta potencial actual, que se representa en la primera barra en color verde oscuro, con la productividad primaria neta potencial en diferentes periodos a medida que va avanzando el siglo, ¿no? O sea, el verde claro representaría la productividad primaria neta potencial entre el año 2011 y 2040, 2040, 2070, 2070, 2100 en marrón, ¿no? Vemos cómo en general en el norte de España se dan los valores más elevados de productividad primaria neta potencial y los valores más bajos en el centro y en el sur de España. Y además vemos cómo, si bien en el norte de España no se va a producir o no parece que se vaya a producir una disminución muy acusada de la productividad primaria neta potencial, esta sí va a ser muy acusada en el centro y en el sur de España, ¿no? Esto lo podemos ver también en la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo, bueno, veríamos en esta gráfica de aquí la productividad primaria neta potencial actual, calculada a partir de los datos climáticos desde 1971 a 2000. En colores más oscuros tendríamos los valores más bajos de productividad primaria neta, y en colores más claros, más hacia el azul diríamos, tendríamos los valores más elevados. Vemos cómo estos serían las proyecciones a medida que va avanzando el siglo para el escenario A2 de emisiones medias altas, y estas serían las proyecciones para el escenario de emisiones medias bajas B2. Vemos como en ambos casos se produciría, sobre todo en el sur y en el centro peninsular, una disminución de la productividad primaria neta potencial, ¿no?
que sería más acusada en el caso del escenario A2, señalo aquí, en relación con el escenario B2, ¿no? Bueno, los siguientes indicadores a los que me gustaría hacer referencia se refieren al impacto de la biodiversidad sobre las especies, ¿no? Y en concreto sobre las especies forestales y las especies de vertebrados. En relación con las especies forestales, bueno, no miréis por ahora la diapositiva porque es un ejemplo del que voy a hablar posteriormente, pero decir que en general las especies forestales, bueno, pues se prevé que los modelos que se hacen sobre su distribución futura prevén una disminución de la superficie ocupada por la mayor parte de las especies forestales que existen actualmente en la península. Esta disminución va a ser particularmente acusada en el caso de los bosques de coníferas de las zonas montañosas, por ejemplo, Abies alba, Pinus silvestris, Pinus uncinata, y también va a ser acusada en el caso de los hayedos y de los robledales albares, o sea, compuestos por Quercus petrea. También en el caso de las especies mediterráneas, los modelos predicen una disminución más moderada de su área de distribución. Vemos aquí un ejemplo, tenemos aquí la distribución actual de la Sabina albal, de Juniperus turífera, y en la siguiente diapositiva podemos ver, espero que se vea bien y si no, bueno, os lo puedo señalar yo, más o menos esta sería la distribución potencial en el futuro, en el año 2080 concretamente, de la Sabina albar. Y bueno, aunque no se aprecie en su justa medida, deciros que se ve que se va a producir una disminución del área de distribución en todos los escenarios climáticos, ¿no? También no solamente se van a producir disminuciones en el área de distribución, sino que también se van a producir cambios en la distribución geográfica de las especies. Es decir, en el patrón de distribución, por ejemplo, aquí vemos el caso del alcornoque, Quercus suber, aquí veis la distribución en el presente y la distribución de Quercus suber según el escenario A2 a medida que va avanzando el siglo, ¿no? Y entonces vemos cómo no solamente va a disminuir el área de distribución, sino que también vamos a encontrarlo más hacia el norte, ¿no? O sea, esto es un patrón que se da generalmente en casi todas las especies, tienden a subir de altitud y a migrar hacia latitudes más elevadas como consecuencia del cambio climático. Bueno, en cuanto a las especies de vertebrados, en este caso lo que se ha hecho es un estudio sobre la distribución que tendrán en el futuro las especies de vertebrados amenazados. Lo que se ha considerado son 96 especies de vertebrados ibéricos con algún grado de amenaza, de vertebrados terrestres, que suponen el 23% de la fauna vertebrada terrestre de nuestro país. Y lo que se representa en el mapa es la probabilidad de que se produzcan extinciones locales en este grupo de vertebrados, ¿no? En este caso se ha considerado el escenario de emisiones CCM3, que es un escenario que considera que se va a producir una duplicación de la tasa de emisiones y un mantenimiento de los niveles de producción actual, ¿no? Bueno, pues según este escenario, veríamos en colores próximos al rojo aquellas zonas donde se van a producir más extinciones locales y a medida que nos acercamos al azul serían menos extinciones. Las extinciones oscilarían entre las 0 extinciones y las 22 extinciones. Vemos como la zona limítrofe entre Asturias, Cantabria, León y Burgos sería una zona con muchas extinciones, también el sur de Galicia, norte de Zamora, el País Vasco, Navarra, el sistema central y finalmente las serranías de Cádiz y Sierra Almoreña, ¿no? Además de ver estas zonas donde pueden existir extinciones locales, mediante este mismo tipo de metodología se pueden estimar aquellas zonas que en el futuro tendrán condiciones climáticas adecuadas para este conjunto de vertebrados y que además en el presente no tengan condiciones demasiado antropizadas, no estén ocupadas por superficies artificiales o por un tipo de cultivo intensivo o por infraestructuras de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, este mapa se ha elaborado teniendo en cuenta estos dos factores, condiciones climáticas favorables para ese grupo de 96 vertebrados y
superficies no antropizadas y por lo tanto representa un mapa de las zonas, las posibles zonas de refugio en el futuro para ese conjunto de vertebrados. Vemos como en rojo se representan las zonas que tendrían una mayor concentración de especies y a medida que nos acercamos al azul tendríamos menos especies. Por lo tanto, vemos como las zonas de media altura, media altitud, situadas alrededor de las dos mesetas y también la depresión del Ebro, pues serían zonas de refugio. Este tipo de modelos, como todos sabéis, también tienen un grado de incertidumbre, en primer lugar porque el cambio climático, los modelos climáticos tienen un cierto grado de incertidumbre y también los modelos de distribución futura de las especies son, quizás podríamos decir, aún todavía más complicados porque dependen también de la interacción que se va a producir entre las diferentes especies, de los grados de sincronía